Buenas tardes. Miren, vamos a realizar ahora medidas de tendencia central, en donde encontraremos frecuencias absolutas, absolutas acumuladas, relativa simple acumulada, porcentual y porcentual acumulada. También vamos a calcular la media, la mediana y la moda, por lo que en esta ocasión retomaremos diversos datos que serán proporcionados para el cálculo para cubrir todos estos conceptos y realizar la gráfica correspondiente a los datos que nos indiquen. Bueno, en este ejercicio se realizó un censo escolar en un bachillerato de los grupos de segundo semestre, reportando los siguientes promedios que serán entregados a Dirección General, por lo que se necesita encontrar la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa simple acumulada, la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Y serán calculadas también en la tabla de frecuencias, así como la gráfica y de todo esto que acabamos de mencionar, además de calcular la media, la mediana y la moda. Aquí quiero aclarar que es la media aritmética. También se deberán acomodar las calificaciones de menor a mayor para determinar pues lo antes solicitado y nos favorezca un poquito con lo que respecta al cálculo. Aquí nos proporcionan los datos, son 25 alumnos, como verán están en desorden estos datos. Vamos a acomodarlos de manera, como nos acaban de mencionar, de menor a mayor, para que facilite un poco el trabajo. Primero tenemos que acomodar las calificaciones de orden de menor a mayor para determinar las frecuencias y después su media aritmética, la mediana y la moda. Entonces aquí ya adelantando un poquito lo que es el trabajo, vemos que acomodamos, existen 2 6.3, existen 1, 2, 3, 6.6, existen 2 6.7, existen 4 6.8, 2 7.1, 2 7.4, 1, 2, 3, 4, 7.5, 1, 7.7, 8.8 hay 2 y 8.9 hay 3. Nuestro primer cálculo sería la media aritmética. Aquí pues vamos a aprovechar que acabamos de acomodar los números y los vamos a dividir entre la totalidad de los números, que son 25. Entonces nos suma 184 dividido entre 25 me da la media aritmética 7.36. A continuación vamos a calcular la mediana, que sería el número que se encuentra en la posición número 13, puesto que son 25 números y se elige el que se encuentra a la mitad de ambos extremos. Serían 12 de un lado y 12 del otro. Entonces el número 13 sería el 7.1. Esa sería nuestra mediana. Finalmente encontramos la moda, que nos dice que es el que tiene mayor frecuencia. En este caso serían dos números, el 6.8 y el 7.5, que cada uno contiene 4 números. Por esa razón vamos a determinar que son los que tienen mayor frecuencia. Bueno, pues ya calculamos la media aritmética, la mediana y la moda. Ahora vamos a proceder a vaciar los datos en esta pequeña tabla, en donde pues de alguna manera nos va a ayudar a realizar el contenido que nos acaban de solicitar. Entonces nuestra primera es la frecuencia absoluta. Observamos que existen de 6.32, de 6.63, de 6.72, de 6.84, de 7.12, de 7.42, de 7.54, de 7.71, de 8.82, de 8.93. Entonces ahí observamos que si sumamos de manera vertical, vamos a tener un total de 25 números, que son los datos que nos proporcionan. Ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada. Recuerden que hay que pasar el primer dato y después hay que sumarlo de manera diagonal. Vamos a poner el primer ejemplo. Observamos al pasar el primer número y al sumar el 2 con el 3,
tenemos un total de 5. Así vamos a ir sacando esta frecuencia acumulada. Ahora vamos a sumar el 5 y el 5 y el 2 para que sumados me den el número 7. Observamos el 5 más el 2, el 7 con el 4, 11, el 11 con el 2, 13, el 13 con el 2, 15, el 15 con el 4, 19, el 19 con el 1, 20, el 20 con el 2, 22 y el 22 con el 3, 25. Ahí hay que observar que en la frecuencia absoluta tenemos una sumatoria de 25 y en acumulada, una antes de llegar a lo que es la fila donde se encuentran los totales, me cierra con 25. Ahí siempre, cuando sean las acumuladas, me dará el valor del total una antes de la fila final. Ahora vamos con la fila de frecuencia relativa. Para sacar este número vamos a considerar, por favor tomen bien en cuenta esta parte, el valor que tiene en la frecuencia absoluta, el primer valor, es decir, el 2 entre el 25, ¿sí? Me va a dar dividiendo 0.080. Hay que tomar en cuenta que el que vamos a tomar para realizar la frecuencia relativa va a ser la frecuencia absoluta. Entonces, el 2 entre el 25 me va a dar 0.80. Ahora vamos a dividir el 3 entre el 25. Bien, ahora el 3 entre el 25 me va a dar 0.120. Ahora vamos a volver a dividir el 2 entre el 25. Me va a dar obviamente 0.080. Muy bien, entonces aquí ya de alguna manera estamos adelantando los resultados, de tal manera que al dividir la frecuencia absoluta, ahora sería el 4 entre el 25 me va a dar 0.160. El 2 entre el 25 me vuelve a dar a 0.080. Y así sucesivamente hasta llegar al 8.9, que tiene 3 frecuencias absolutas entre 25, me va a dar 0.120. Esto tenemos que sumarlo de manera vertical nuevamente. Aquí vemos cómo lo estamos sumando de manera vertical y el resultado va a ser 1. Entonces la frecuencia relativa, recordemos que vamos a pasar el primero, y después sumamos en diagonal para obtener las frecuencias absolutas. Frecuencias relativas absolutas, perdón. Bueno, ahora si ustedes observan la frecuencia relativa simple absoluta, es pasar el primero, 0.80, al sumar con 0.120 me va a dar 0.200. Si yo sumo 200 con 0.80, me va a dar 0.280. Si yo sumo 0.280 con 0.160, me va a dar 0.440. Entonces aquí, para ir acumulando, tenemos que sumarlo de manera diagonal. Bueno, finalmente si nos vamos al 8.8 a esa fila, observaremos que al sumar 0.880 con 0.120 me va a dar el valor de 1. Y ahí nosotros comprobamos que nuestro valor, nuestra suma de manera en diagonal, pues está saliendo perfectamente bien. En Excel obviamente nos van a redondear los números. Normalmente cuando trabajamos en la calculadora sí tenemos un margen de error, pero no debe de pasar del 99.98, por ejemplo. Si nosotros tenemos un 99 es porque tenemos menos decimales, o si nos da 96 es que por ahí algún número estuvo mal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a realizar ahora lo que corresponde a frecuencia porcentual. Bueno, cabe mencionar que para sacar la frecuencia porcentual tenemos que multiplicar a la frecuencia relativa simple por 100 para que me dé un número entero. Entonces, si yo multiplico ahora
el 100 por el 0.120, pues me va a dar un número entero. Bueno, ahorita a continuación lo vamos a ver. Bien, observemos que al multiplicar el 0.120 por 100 me va a dar 12. Ahora vamos a multiplicar el 0.080 por 100 para que me dé nuevamente 8. Muy bien, entonces multiplicamos 0.80 por 100 me va a dar 8. Ahora 0.160 por 100 me va a dar 16. Se vuelve a repetir dos veces el 0.80. Entonces nos daría 8 y 8. El 0.16 por 100 sería 16 en el número entero. El 0.040 me da 4. El 0.80 me da 8. Y el 0.120 por 100 me va a dar 12. Si sumamos todo eso en la frecuencia porcentual, pues me va a dar un porcentaje del 100%. Aclaro. Lo estamos haciendo en Excel, por esa razón nos está respetando todas las décimas que nosotros estamos redondeando con 3 décimas. Entonces no se espanten si por ahí nos da 99.97, 96, no debe de pasar del 99. Recuerden que si estos son números reales, un ejercicio real, pues entonces estaríamos teniendo alguna pérdida económica. Y eso sí estaría muy, pero muy triste porque a veces la empresa te llega a cobrar a ti esos centavos o pesos allá en hablando de un término más grande. Bueno, vamos a pasar a hacer la frecuencia porcentual. Ya con 2 ejemplos de acumulada, pues ya se nos va a hacer más fácil. Ahora vamos a pasar el número de arriba. Vamos a pasar este número de arriba. Este número lo vamos a pasar y lo vamos a sumar de manera diagonal. Es decir, que 8 más 12 me va a dar 20. Ahora vamos a sumar el 20 con el 8 y me va a dar pues 28. Si yo sumo el 28 con el 16, me va a dar 44. Y así sucesivamente. Y me tiene que cerrar una antes con el 100%. Observemos que finalmente una antes nos cierra con el 100%. Bueno, como observarán, ya tenemos completa lo que es esta tabla y vamos a proceder a presentar lo que es la gráfica. Les aclaro, en Excel podemos encerrar todo lo que corresponde a la tabla para que nos genere la gráfica total. Si lo hacemos de manera manual, bueno, pues a lo mejor nada más nos solicita el docente frecuencia absoluta, frecuencia relativa simple y frecuencia porcentual. Es posible que estos datos nos los pueda solicitar solamente el docente con respecto a estos datos que nosotros tenemos aquí. Observemos finalmente nuestra gráfica. A partir de los datos que tenemos en nuestra tabla, pues se está generando esta totalidad con los datos obtenidos. Esto es lo que vamos a entregar a Dirección General. Bueno, chicos, esto es probabilidad y estadística con medidas de tendencia central. Gracias.